visto que tu método es bastante alternativo, diferente a, digamos, a la psicología, sobre todo dentro del campo de la hipnoterapia también se va en una línea bastante diferente a la tradicional, eh, en el plano más multidimensional, ¿no? Sí se sale de los parámetros y del enfoque oficial y tradicional que se conoce, es un mecanismo totalmente limitado Sí. por el oficialismo. Hay muchos intereses ahí totalmente desconocidos, y si lo evaluáramos desde el conocimiento, los intereses están bien marcados y definidos, y una información como esta que se sale del marco obviamente pues va a retorcer la mente y va a llamar la atención, la verdad. Sí. Y obviamente vas más allá del inconsciente y más allá de la vida pasada y te metes en vidas extraterrestres y otros universos y cosas de esas. ¿Cómo llegaste a descubrir eso? El contexto que vincula a entender la existencia del ser hace que no ignoremos lo que somos, no ignoremos este plano tridimensional, no ignoremos la problemática humana, y si nos proyectamos hacia la parte espiritual desde ese contexto de lo que es el ser en todo su potencial, tenemos que reconocer estados muy definidos sucediendo dentro de una dualidad. Hemos ido un poquito más allá y poder sustentar ese tipo de aspectos duales desde el punto de vista fisiológico. El definirlo nos ha hecho identificar aspectos fundamentales en ese sentido. El contexto de lo que es la fisiología humana desde el punto de vista genético define dos estructuras genéticas para ser lo que somos acá, y específicamente estamos hablando o nos muestra dos porcentajes que definen dos entidades, dos seres es el término correcto, operando y actuando en el ser humano con características específicas sin que el ser humano evalúe ese tipo de circunstancias. ¿Cuáles serían esos dos seres? Comportamiento humano definen esos dos seres. Uno define en lo que somos desde el punto de vista fisiológico una entidad reptil, porque nosotros poseemos desde nuestra estructura de lo que somos un 98% gen reptil, básico para que una entidad de esas que existe en una dimensión que no podemos ver actúe en nosotros, en el ser humano, sin poder evaluarlo. El comportamiento desde esa perspectiva y desde ese soporte, Anthony, Sí. Se mide y se califica desde el aspecto negativo, ¿sí? El aspecto negativo desde la proyección humana nos muestra un comportamiento idéntico y un comportamiento relacionado con ese potencial reptil actuando en el humano. Y desde esa realidad tenemos necesariamente que medir intensidades de esa parte negativa que va desde lo mínimo a los puntos extremos. Entonces no es difícil para nosotros, no es difícil para el ser humano, no es difícil para una persona entender que el sufrir, el pasar necesidades, el tener que superar enfermedades, el tener que enfrentar conflictos sentimentales, personales, psíquicos, económicos, morales, en función de resolverlos porque le perjudica, no es difícil entender que es un aspecto negativo cuya tendencia es entrar a resolver. El problema para los seres humanos es que no basta con entrar a resolver desde lo que abarca el sistema tridimensional. Así como nosotros enfrentamos y tenemos que evaluar los aspectos negativos que definen ese comportamiento, la contraparte tampoco se tiene en cuenta. Y tenemos episodios también totalmente opuestos y totalmente contrarios. Y vemos que en oportunidades agarramos el dinero, tomamos un avión y nos vamos a la playa y experimentamos el lado contrario de ese sufrimiento extremo, ¿sí? Ambos aspectos y ambos comportamientos están definidos y soportados desde el punto de vista genético.
y ese comportamiento define y sustenta la existencia de dos seres totalmente desconocidos en su real contexto en este planeta. Por el predominio negativo, por el alto predominio negativo de esta entidad, sobre todo de la entidad que sustenta el comportamiento desagradable, las personas al no poder resolver por medios normales, convencionales, un problema que persiste y persiste y que llega muchas veces a comprometer la salud humana, la vida humana, su familia, sus hijos, entra a buscar recursos habidos y por haber en función de entrar a resolver. Incursiona en el aspecto espiritual y en ese aspecto espiritual tiene una gama de posibilidades. Y cuando agota realmente el psicólogo, el psiquiatra, cuando agota el brujo, el chamán, cuando agota el sobandero, el hierbatero, cuando agota el homeópata, el naturópata, cuando agota el espiritista, el santero, cuando agota todos esos recursos que están allí, incursiona en una de las pocas alternativas que le quedan para entrar a resolver. ¿Cuál sería esa alternativa? Esa alternativa es la vía de la hipnosis, de ahí la importancia de ese procedimiento en función de identificar al ser que causa esos aspectos negativos, ese comportamiento negativo y las consecuencias que te acabo de referir. Okay. Cuando la persona, después de haber transitado por todas las posibilidades para entrar a resolver, opta por el recurso de la hipnosis, busca a su terapeuta, define sus puntos y la persona se somete a la terapia, se somete a resolverlo. Nos encontramos con grandes sorpresas en ese sentido. Y esas sorpresas definen una información como la que nosotros estamos mostrando en el canal. Y esa es una información que va mucho más allá de lo tradicional. En realidad, cuando te encuentras con que quien está causando toda esa problemática son seres que no son de este mundo, identificables, con nombres, con su procedencia, con sus jefes, con su jerarquía, con una organización enorme, y de paso confirmamos que tienen una misión específica en función de lo que es el ser humano, y aunado a eso entendemos nuestra función a nivel de entender su influencia, comprendemos por qué el ser humano tiene que pasar por adversidades extremas. Cuando se soluciona, cuando la persona soluciona ese problema desde el conocimiento de la entidad que lo ocasionó, la visión de la existencia de esa persona necesariamente tiene que cambiar. Necesariamente. ¿Por qué? En función de lo que es ese despertar de conciencia y teniendo en cuenta de quién es el causante de lo que está superando, ese procedimiento le va a implicar a la persona una información que sí o sí tiene que asimilar en función de que no se repita. Tiene que fijar directrices dentro de ese comportamiento y esas directrices son directamente proporcionales al reconocimiento de lo opuesto de aquello que le significó a lo extremadamente negativo y dar el paso hacia lo extremadamente positivo. Puede ser víctima ahí, porque ambos extremos son nocivos. Y en función de entender ese comportamiento, la persona dentro de ese contexto de su búsqueda va a conseguir entender qué significa un punto de equilibrio y se va a lograr entender qué significa la existencia de estos seres, su procedencia. Va a lograr entender por qué está vinculado con nosotros cuando nuestro porcentaje desde el punto de vista fisiológico define un 98% genética reptil y de paso todas las entidades que existen en la cuarta dimensión. ¿Por qué tenemos que hablar de las entidades de la cuarta dimensión? Porque estamos identificando un ser que está actuando en nosotros en función de aspectos muy negativos que nos perjudican y que no podemos ver. Entonces es bien complicado. Sí. Básicamente es como si la raza humana estuviera bajo el dominio de esta Total. Todos los mundos tridimensionales están bajo el dominio y el control
de estas entidades que son superiores. Se habla mucho de los Anunnaki, ¿tienen algo que ver? Mucho. Nuestros genes son Anunnaki y las razas que existen en la cuarta dimensión se crearon con esa base genética en función de lo que está sucediendo con el ser humano, que hay que evaluarlo no solo de manera individual, de manera familiar, de manera social, sino hay que evaluarlo desde el punto de vista planetario en el contexto del daño a gran escala. Entonces ahí tenemos que hablar de guerras, ahí tenemos que hablar de presencia de seres extraterrestres, allí tenemos que hablar de evidencias de esos seres, allí tenemos que hablar de objetivos de esos seres en función de lo que está sucediendo, allí tenemos que incursionar en una historia que nos vincula a líneas de tiempo atrás y nos encontramos con que las otras razas pasaron por lo mismo que estamos pasando justamente hoy día con la raza aria. Tiene un objetivo y la única forma de entrar a escudriñar y tener claro ese objetivo en el contexto real, sin margen de cuestionamiento, es la información que tú portas y que surge desde tu subconsciente y que desde allí se comienza a resolver. Digamos que la conexión, bueno, en la hipnosis que tú haces, la persona va a su supraconsciente, digamos. Porque no sería algo que está dentro de su memoria. A lo más fondo del subconsciente humano. Hablemos de supraconsciente, ese es un término como que lo etiquetaron para disfrazar el aspecto espiritual que significa. ¿Ya? Porque el supraconsciente es un enfoque hacia algo superior. ¿Y cómo nosotros podemos determinar algo superior cuando nos encontramos una jerarquía reptil haciéndome daño? Ahí podremos determinar el supraconsciente. Esa es una pregunta que hay que hacer. Y muchas en ese sentido que implica el contexto del despertar de la conciencia. Se habla del despertar de la conciencia, por un lado, se deja ahí quietico y luego se comienza a hablar del, entre comillas, del ego. Pero ¿cuál es la relación de esa fisiología con esa esencia que implica el despertar de la conciencia? ¿Se tiene claro? ¿Hay fundamentos específicos? ¿Es comprobable? ¿Desde dónde? ¿Se puede contactar con esa dimensión con otro método que no sea la hipnosis? No. Categóricamente no. Porque es la salida que tienes a menos que tú hagas un trabajo específico en función de ese desarrollo de ese potencial y se produzca en ti ese despertar de conciencia. ¿Qué significa? Ese es otro contexto, esa es otra valoración, ese es otro trabajo que vincula aspectos cerebrales, vincula toda una fisiología, es más específico y es lo que ocupa justamente Anthony, la materia de un curso, en que la intención del curso, desde lo que implica la hipnosis, es valorar ese potencial para definir y entrar en un proceso de desarrollo personal. Concreto, contundente, certero, demostrable y es un reto personal. No es porque lo dice William, pues. Y la forma y medio para poder hacerlo y para poder demostrarlo existe. Las personas que entran en trance no recuerdan muchas veces lo que han experimentado durante la sesión. ¿Cómo, si no recuerdan eso, tendrían que ver el vídeo como para tener una verdadera sanación o ocurre un cambio sin que ellos tengan memoria de lo que ocurrió? Yo creo que estás tocando algo bastante interesante porque ya en función terapéutica y en función de buscar unos resultados en una persona que busca resolver, estás tocando algo bastante importante porque el enfoque y la metodología que nosotros hacemos requiere de una enorme responsabilidad por parte de la persona como paciente. La persona como paciente desconoce la profundidad de entrar a resolver sus problemas desde lo que significa la hipnosis y desde lo que significa escudriñar el subconsciente al más profundo nivel. Las personas ignoran realmente que entrar a resolver la problemática personal al más profundo nivel es entrar a conectar con seres de la cuarta dimensión, conocidos hoy día, claro, diáfano, contundente, seres extraterrestres. Demonios, gárgolas, grises, reptiles, dragones, mantis. Ese es el pan de cada día hoy día. Que se tergiverse el vínculo de esas personas con el ser humano es otra cosa.
que no se pueda demostrar por los que pregonan la existencia de esos seres como dioses es otra cosa. Pero lo que nos ocupa es demostrar todo lo contrario, es decir, estamos vinculados en un lado opuesto, visto desde muy alto nivel, necesariamente define una enorme responsabilidad en la persona que entra a resolver y se encuentra con la causa, que la causa de sus problemas es un ser que ya lo conoce, que ya tiene un marco de referencia, que por primera vez va a entender, uy, pero este reptil me está dañando mi vida, que quien me abduce y está haciendo una serie de sintomatologías al punto de entrar a una escuela o a un reclusorio psiquiátrico es un gris. O un demonio que es el que estimula la droga, que estimula la bipolaridad y las visiones de la locura. Entonces nos encontramos con que los seres que ocasionan la maldad en el ser humano a nivel individual y colectivo son los famosos seres estos extraterrestres mostrados en esa cantidad de naves que vemos hoy día. Es una realidad comprobable, ineludible. Y desde ese contexto tenemos que definir entonces la importancia de ese procedimiento terapéutico que se conoce como hipnosis clínica en lo que es la real existencia de lo que es ese contexto del ser en sí. Y tenemos que hablar necesariamente de tres, lo estábamos hablando hace rato, y vincula aspecto físico, la versión física, la versión luz y el intermedio que es la copia de esta. Son tres aspectos nomás. Lo demás ya es filosofía y es cuestionable. Sí, hay personas que pueden ver los reptiles, pueden ver entidades, pueden ver demonios, a lo mejor porque es algún desbloqueo en la glándula pineal, ¿es posible verlos? Sí, es posible. Las personas que son adictas a las drogas los observan, activan la glándula pineal, ahí se segrega la DMT y ya está. Sí. Entonces esas personas se convierten, más tarde esas personas se convierten en los grandes gurús, en los grandes videntes, en los grandes maestros y un poco gente siguiéndole detrás. ¿No? En mi caso a mí me basta con lo que me toca. A mí me dice maestro William, no, ya no soy maestro de nadie, entonces me basta con lo que me toca. Como para tratar de ser maestro de un montón de gente que sigue ahí sin saber qué es lo que está haciendo William y cómo lo demuestra y por qué habla tantas locuras por ahí que dicen, ¿no? Cuando las cosas son demostrables. Y con detalles específicos para poder definir la influencia de estos seres hasta el mínimo aspecto negativo, porque no le pertenece a la verdadera condición humana, que es el ser luz. Entonces desde esa perspectiva hay mucha tela que cortar y desde ese sentido nosotros estamos inundados de muchísima información. Hay que clasificarla y antes de clasificarla saber por qué existe, para qué, son importantes también, pero en el contexto de la verdadera condición humana no puede existir sin ser demostrable. Ya, es muy importante ese punto. Como consecuencia, entonces, tenemos la recuperación de esa persona que por la vía de hipnosis resolvió una posesión, resolvió una abducción, se les extrajeron todos los implantes. La sesión de hoy. Me refiero a las personas que ocupan la opción de la hipnosis en función de resolver sus problemas. Okay. No, la sesión de hoy fue fortuita, no contábamos con eso y la verdad siempre pasa, siempre va a pasar.